Bueno, y vamos a la última clase en donde vamos a hablar de un tema que genera mucha discusión en terapia intensiva, que es el uso de vasopresores por vía periférica en la sepsis temprana. Esto es importante seguir con las guías de sobreviviendo para la sepsis. Y la pregunta central es si realmente necesitamos una vía central para empezar la noradrenalina, que es la más usada, o si estamos retrasando un tratamiento clave por miedo histórico, ¿no? Y esto está basado en también una actualización de este año 2025 bajo también la revista JAMA, bajo un estudio que llamó el Clover. Bien, que acá se los dejo por si lo quieren leer, es muy importante. Bueno, dentro de lo que tenemos que tener en cuenta es que durante muchos años se nos enseñó que los vasopresores solo podían ir por vía central, principalmente por el miedo de la extravasación o la necrosis cutánea. Y este concepto se apoyaba en reportes muy antiguos con concentraciones altas y sin protocolos de seguridad como los que usamos hoy en día. Entonces, el mensaje es, realmente tenemos que seguir tratando la sepsis con paradigmas de los años de 1960. Bueno, por ahí es como que tenemos que ir cambiando este tipo de paradigmas, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender es que el problema acá es la sepsis y que la sepsis no espera. Cada minuto de hipotensión sostenida, como ya lo sabemos, en la guardia y sobre todo en la UTI, empeora la perfusión tisular y eso aumenta el riesgo de falla orgánica o de falla multiorgánica, el SOFA que ya lo vimos. Colocar una vía central lleva tiempo, recursos, experiencia y no siempre está disponible de forma inmediata, por lo cual este sería como el objetivo de este estudio. Bien, y sumado a eso que también tiene complicaciones, sobre todo en pacientes chocados, como el neumotórax que empeoraría el contexto clínico o también las arritmias en pacientes muy hipotensos o sépticos. Bien, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer de manera práctica hoy es si es seguro iniciar vasopresores por vía periférica mientras estabilizamos el paciente y mientras organizamos adecuadamente el manejo séptico que sigue siendo los criterios de River como tal. Y para esto nos tenemos que plantear, en este estudio lo que se plantearon es la seguridad local, la mortalidad y los resultados clínicos reales en comparación con colocar o esperar hacer una vía central para colocar la NORA. Bien, el objetivo del estudio entonces era evaluar tres cosas. Primero, cómo se estaban usando realmente los vasopresores periféricos en la mayoría de hospitales. Segundo, si eran seguros. Y tercero, si influían en la mortalidad principalmente. Y luego evaluar otros resultados clínicos relevantes. Bien, o sea, comparar los resultados clínicos de vía central versus periférica y vieron realmente cómo se usaba estos vasopresores periféricos y obviamente si era seguro por vía periférica. Se trata de un análisis que se hizo a nivel, una corte prospectiva bajo el estudio Clover, un estudio multicéntrico de más de 60 países en perdón, de 60 hospitales en Estados Unidos, que incluyó pacientes sépticos y con hipotensión en etapas tempranas, desde el 2018 hasta el 2019. La población fueron buenos pacientes, fueron 582 pacientes con criterios de sepsis o hipotensión, según la nueva clasificación, digamos que sigue siendo la misma, y utilización de vasopresor en las primeras 24 horas sin acceso central previo. Bien, eso fueron lo que se utilizaron en este tipo de pacientes. Bien, bueno, básicamente como definición clave se habló de que cuando hablamos de vasopresores periféricos nos referimos a aquellos administrados por una vía periférica convencional. Bien, con un punto clave del estudio, el punto corte, fueron las primeras 6 horas, porque las guías recomiendan iniciar acceso periférico y evaluar vía central si el requerimiento se prolongaba como tal. Bien, pero eran las primeras 6 horas. Bueno, lo que se vio en este estudio era que el 99% del vasopresor usado fue la NORA, que sigue siendo el fármaco de elección en la sepsis por su eficacia y su buen perfil, digamos, hemodinámico. Bien, generalmente sí observaron que los pacientes que utilizaron dosis periférica fueron dosis más baja, mientras que los pacientes central obviamente eran mucho más graves, por lo cual utilizaban dosis más alta. Ya lo vamos a ir viendo cuál sería la recomendación que plantean en el estudio. Bueno, básicamente el 84% iniciaron vasopresores periféricos siguiendo el criterio de Rivers y solamente el 16% utilizaron el catéter vía central. Y estos eh, como dicen en el estudio, tuvieron mayor mortalidad, pues puede ser por dos hallazgos. Los primeros vieron que retrasaron más la dosis de Nora, como lo recomiendan que debe ser básicamente si no responden a volumen rápido o iniciando con el volumen, que eso es lo que recomiendan. Y segundo, tuvieron más complicaciones. Bien,
Y otra cosa que ellos ven como un sesgo es que claramente los pacientes que recibieron vía central eran mucho más graves, ¿bien? Pero bueno, lo vamos a ir viendo. En este estudio entonces, la parte periférica, o sea, la seguridad local, solamente 0,6% de los pacientes tuvieron alguna complicación relacionada con vía periférica. Todos fueron leve y no hubo ni extravasación, ni ulceración, ni necrosis, ni amputación, ni necesidad de cirugías por el catéter de vía central. Bien. Otra cosa es que sí hubo más complicaciones, miren que de 100, al menos 4 pacientes tuvieron complicaciones con el catéter de vía central, el otro era menos de 1%, es decir, de 200 pacientes, en realidad de 300 pacientes, uno tuvo complicación, mientras que acá 4 de 100 tuvieron complicaciones, es decir, que casi que triplicaba el riesgo de complicaciones, de arritmias, trombosis, hematomas, lesiones mecánicas, es decir, como mensaje, la vía central no es inocua, ¿bien? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, la mortalidad, miren que fue mucho mayor en pacientes con vía periférica. La mortalidad 90 días, ¿bien? Pero no hubo diferencia significativa, por lo cual lo que se vio es que la mortalidad no cambia si se hace por vía central o por vía periférica. Algo clave para poder tomar decisiones en terapia intensiva. Lo que sí se vio es que la vía periférica se asoció a un inicio mucho más rápido del vasopresor, cumpliendo los criterios de sepsis temprana, menos fluido en 24 horas, que es otra cosa que tenemos que hacer el otro año, la guía de terapia de fluidos para no congestionar al paciente, menos tasas de intubación y menos días en terapia intensiva o más días libre en terapia intensiva, como ellos lo dicen. Bien, o sea, todas las metas que queremos en terapia intensiva. Bueno, y más allá de las 6 horas, solamente el 57% continuaron en más de 6 horas con vía periférica sin aumento de mortalidad y las complicaciones seguían siendo raras. Es decir, los autores dicen como que se puede continuar con vía periférica y no invadir a los pacientes siempre. Bien, eso es para algunos de los médicos de UTI. Bien, bueno. Quienes se quedaron a nivel de vía periférica fueron los que tenían menos criterios SOFA. Recuerden que no debe ser una foto sino una película. Para SOSA va esto, eh, el lactato más bajo, es decir, menos acidosis metabólica, tenían menos dosis de nora y solamente tenían un vasopresor, o sea, continuaron con la nora y no tuvieron que pasar a otro vasopresor. Bien, es decir, la selección clínica sí que importa como mensaje de continuar o no la nora por vía periférica. Bien. Bueno, ¿qué dice, qué no dice el estudio? Dice, no dice que sí tenemos que seguir por vía periférica, digamos, de indefinidamente. Tampoco dice que la dosis más alta no deberíamos tenerlas en cuenta y que obviamente no va a reemplazar nunca un paciente suplamente crítico la vía central como tratamiento, digamos, importante en shock refractario o en falla multiorgánica o en un SOFA muy alto, mayor de 8, por ejemplo. Sí, lo que ellos evalúan como mensaje práctico es tener una estrategia racional, es decir, pacientes que estén en sepsis con una hipotensión menor a 65, con fluidos iniciales, sí sería bueno empezar la nora precozmente para cumplir las metas de sobreviviendo para la sepsis con monitoreo estricto y vía central si el SOFA progresa. Eso es lo que recomiendan. Por eso la clase anterior también hablamos del SOFA. Ahora, ¿qué vasopresor utilizar? Bueno, en el 95% de los casos utilizaron Nora. ¿Por qué? Porque tiene un efecto alfa 1, porque mantiene buena perfusión coronaria y cerebral y porque tiene menos taquiarritmia, por ejemplo, que la dopa. Lo que nosotros usamos, o vamos a bajarlo a nuestra práctica, en nuestra terapia utilizamos generalmente 16 miligramos, o sea, 2 ampollas diluidas en 250 de dextrosa. Es decir, que eso nos da una concentración de 64 microgramos por mililitro. Y este dato es clave como para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente tomemos en cuenta un paciente de 70 kilos y empezamos con una dosis baja, por ejemplo, 0,05 microgramos kilo minuto, que es una buena dosis. Eso equivaldría a 3,5 microgramos por minuto en esta dilución, lo cual daría más o menos 4 mililitros por hora, máximo 5, una dosis baja. Esa dosis es perfectamente manejable y segura en un principio con la nora por vía periférica. Bien. Sin embargo, si llegamos a una dosis un poquito mayor, por ejemplo 0,2 microgramos kilo minuto, que es una dosis también segura, estaríamos hablando de casi 10 mililitros por hora. Más o menos eso lo podríamos manejar hasta 14 mililitros en esa dilución. Bien, y esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿cuándo es seguro por vía periférica? Bueno, cuando utilizamos un catéter, digamos, de 18, por ejemplo, o mayor de esto sería 16, 18, 14, por decirlo de alguna manera. Mayor, acuérdense que los G,
digamos, cuando decimos mayor, quiere decir mayor calibre, entonces sería 14, 16 o 18 mínimo, no 22, ni 24, ni 20. En antebrazo o brazo, no en muñeca ni en mano, obviamente, una línea bien definida por bomba de infusión, dosis bajo moderada, que si me devuelvo debería ser más o menos hasta 10 mililitros, sería una buena dosis, hasta que podamos hacer la vía central. Evaluar frecuentemente según el SOFA y esta tasa explicaría muy poquitas complicaciones como lo dijimos. ¿Cuándo pasar a vía central? Bueno, obviamente esto no justifica que no podamos pasar a una vía central. Básicamente cuando utilicemos más de 0,3 gamas por kilo minuto, es decir, más de 10 mililitros por minuto, deberíamos pasar a vía central, pero ya más tranquilos, ¿bien? O cuando el paciente se encuentra en shock refractario, con acidosis metabólica refractaria, lactato persistente, requerimiento prolongado, más de 6 a 12 horas, o que tenga alguna complicación. O sea, el estudio no dice que no debemos utilizar el catete de vía central. Sí dice que primero hay que estabilizar al paciente, como siempre nos lo han recomendado, del shock inicial y luego pasarlo, si el shock persiste o la acidosis metabólica, en realidad el bajo gasto persiste, podríamos pasar a vía periférica. Pero tampoco dice que si no le podemos hacer vía central, no hay que ponerle nora. Dice que le podemos poner nora para poder vencer la sepsis de este paciente. Bien. Es decir, la vía periférica logra un inicio mucho más rápido, menor carga de fluidos, menor intubación, no aumenta la mortalidad y esto pues obviamente no es magia porque la sepsis es lo que nos dice que tenemos que hacer. Como conclusión final entonces, los vasopresores periféricos son seguros, eficaces, basados en evidencia multicéntrica y debería estar protocolizada y no improvisada como tal con una dosis segura de 10 mililitros según la dilución que nosotros utilizamos. Y el cambio de paradigma es que primero la vía central no debería ser, sino que lo primero es deberíamos perfundir al paciente porque el tiempo en sepsis salva órganos, digamos, ¿bien? Y básicamente la nora no mata tejidos, mientras que la hipotensión sostenida sí mata tejidos y genera un daño multiorgánico irreversible en las primeras 6 horas, perdón. Así que bueno, a tratar la nora desde el inicio, con volumen y directamente nora por vía periférica, y luego, con tiempo, hacer la vía central según la evolución del paciente y el SOFA. Terminamos este año 2025 entonces. Gracias.